Buenos días, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de conversatorio que lo hemos titulado La inteligencia artificial como aliada educativa. Este es un conversatorio de aquellos estudiantes, educadores que han venido participando en la Semana de la IA y también tenemos invitados especiales que ya han vivido este espacio de experiencia a lo largo de todo este tiempo. Entonces, en este espacio tendremos educadores y educadoras de 7 centros educativos de 3 países y otros que están también como invitados. Y el objetivo es crear este espacio de encuentro, de reflexión sobre el impacto que ha tenido la inteligencia artificial en la educación a partir de toda esa experiencia vivida en los países mencionados y sobre todo también en la comunidad de Navarra, quienes hoy son nuestros invitados. Queremos comentarles también que en el marco de este proyecto, Impulsando la Inteligencia Artificial en Centros Educativos de Fe y Alegría en América Latina, pues hemos construido un curso autoformativo sobre la IA en educación en el cual se han formado 200 educadores y educadoras y sobre todo también han logrado o han encontrado un gran potencial en el uso de la herramienta de la IA, de cómo puede apoyar en el diseño curricular, en sus planificaciones microcurriculares, en sus planes de estudio y sobre todo también como herramienta la IA, cómo aporta al aprendizaje más personalizado. Pues la IA nos invita a ir buscando esa utilidad más práctica, también a ir generando contenido, este contenido sin perder pues esa intencionalidad transformadora que como Fe y Alegría nos caracteriza y sobre todo también cómo generar mayor accesibilidad de nuestros estudiantes en los distintos espacios educativos. En ese contexto, pues después de toda esta experiencia, tenemos 2.500 estudiantes que han sido beneficiarios y sobre todo también hemos tenido la Semana de la IA donde se ha ido presentando diversas prácticas innovadoras que han ido suscitándose a partir de impulsar la IA en estos centros educativos. En este espacio queremos impulsar este conversatorio, ¿verdad? Con la experiencia de estudiantes, de educadores, de referentes también país y por tanto quiero presentar a Luis Varela. Él es referente de innovación educativa de Fe y Alegría Argentina, quien realizará todo este espacio de moderación. Te dejo, Luis, adelante. Muchas gracias, Marlene. Bueno, bienvenidos, bienvenidas también a todas las personas que están participando de este conversatorio, em, ya sea en los distintos horarios de los países que están aquí presentes. Hoy por hoy lo que nos convoca es poder reflexionar en torno al impacto de la inteligencia artificial en la educación, sobre sus oportunidades, los desafíos, recuperando las experiencias valiosas que hemos vivido en nuestros centros de fe y alegría y también pudiendo traer la experiencia de personas que participaron de estas primeras versiones que impulsó Veridas en Navarra, en España, y compartir, crecer en ese sentido el aprendizaje. Así que hemos creado un panel con participación de estudiantes y educadores, educadoras de todos estos países, que vemos sus nombres acá en pantalla. Desde Argentina nos acompaña Naila Mesa, estudiante del Centro Fe y Alegría de Corrientes, el profesor Javier Daza del Centro Educativo de Fe y Alegría en Salta. Desde Ecuador nos acompaña Michael Espinales del Centro Educativo La Dolorosa y Héctor Atiaja del Centro Educativo José María Velas de Quito. Desde Guatemala nos acompaña Mateo Alejandro Chiquita e Iris Azucena. eh, Desde que ellas participan, son parte del centro número 14, el Mezquital de Villanueva, y desde España, desde Navarra, tenemos la participación de Carlos Boyache y Iratí Ganuza, que que son ex alumnos del Colegio Liceo Monjadrín, que participaron de esta primera experiencia, y también de la participación de Natalia Galván,
docente del Colegio de Educación Especial El Molino, y de Fernando Ruiz, que es el coordinador de actividades de la Fundación Lucio. Les damos la bienvenida a ellos, a ellas, y también junto a nosotras está Marta Morraz, la directora de marketing de Veridas, que ha sido uno de nuestros aliados más fuertes desde toda esta gestión del proyecto, del proceso de este curso, como nos comentó Marlene en un comienzo, que nos va a contar también en primera persona el aporte que ha hecho Veridas y su participación con esta experiencia intercontinental. Así que, Marta, te damos el micrófono, el espacio para que nos puedas compartir esa Muchas presentación. gracias, Luis. Y hola a todos. Bueno, pues quería empezar explicando brevemente lo que comentaba Luis, ¿no? Por qué Veridas está implicada en este proyecto y recorrer un poco los hitos principales del camino que nos han traído hasta aquí. Veridas y el grupo Dasnano, al que pertenece, tiene recogido en sus estatutos el compromiso de dedicar esfuerzos a proyectos de cooperación al desarrollo. Esto no es algo puntual ni accesorio, sino que es parte de nuestra identidad como organización, ¿no? Entonces, ya en el año 2017 empezamos a preguntarnos cómo podíamos contribuir de manera coherente con lo que somos y con lo que sabemos hacer. Nosotros somos una empresa tecnológica que se especializa en identidad digital y lucha contra el fraude, desarrollando software basado en inteligencia artificial. Por lo tanto, nuestro principal activo no es físico, ¿no? Sino es el conocimiento y el talento de las personas que forman parte de nuestro equipo. Lo mismo nuestro producto, ¿no? No hacemos algo palpable, sino que se transforma en software, ¿no? Que al final se alimenta a base de ese conocimiento. Entonces, partíamos de una convicción muy clara. En el mundo actual, cualquier persona que tenga estos tres elementos, un ordenador, una conexión a Internet y conocimiento, puede competir en el mercado global de las nuevas tecnologías, ¿no? Y esto no es una cuestión menor, sino que la tecnología, especialmente la que se basa en inteligencia artificial, pues va a ser un elemento clave en el acceso al empleo y en la generación de oportunidades en los próximos años y décadas. Esta es un poco la reflexión que hacíamos en su momento y que a día de hoy ya es una realidad, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, entendimos que nuestra mejor aportación no iba a ser económica, sino formativa. Y lo que podíamos hacer era compartir este conocimiento, ¿no? Por eso comenzamos a trabajar con la ONG Alboan para identificar proyectos y entidades locales con las que podíamos colaborar, y así iniciamos nuestra relación con Fe y Alegría, primero en centros de El Salvador y más adelante también en Guatemala. En una primera etapa, el modelo consistía en impartir clases específicas en remoto con formadores de Veridas y un profesor del centro que lideraba el proyecto localmente. Y esa experiencia se mantuvo durante un par de años y la verdad que fue muy enriquecedora, ¿no? Para ambas partes. Sin embargo, con la llegada de la pandemia y sobre todo con la reflexión de cómo hacer esta iniciativa verdaderamente escalable, es decir, cómo llegar a más personas y de manera sostenible, decidimos evolucionar el modelo. Apostamos por formar a los docentes más que a los alumnos de forma directa, ¿no? Porque cuando formas a un docente, pues el impacto se multiplica y ese conocimiento puede llegar a muchos más alumnos en distintos cursos y a lo largo del tiempo, ¿no? Así comenzamos con grupos más pequeños de docentes y hace ya un par de años dimos un paso más en la iniciativa que nos reúne hoy aquí, que es el crear la Semana de la Inteligencia Artificial, ¿no? Esta Semana de la IA nació en Navarra, la provincia de España donde Veridas tiene su sede y al menos yo me encuentro ahora mismo. Y se trata de una iniciativa que busca acercar a los alumnos pues no solo el conocimiento técnico, sino también su dimensión práctica y ética, y hacerles reflexionar en este sentido, ¿no? Porque creemos que entender cómo funciona la inteligencia artificial pues no es relevante únicamente para quienes vayan a desarrollarla técnicamente en el futuro, sino que es importante en prácticamente cualquier ámbito profesional, ¿no? Pero además, como ciudadanos y usuarios, pues necesitamos comprender la tecnología que utilizamos cada día, conocer sus oportunidades, sus riesgos y las implicaciones éticas que conllevan, es algo que últimamente y en los últimos años se ha hecho aún más importante, ¿no? Con todas las herramientas que están a disposición de toda la población. Así que el proyecto comenzó como un piloto en el curso 2019-2020 con un pequeño grupo de 11 alumnos, 8 chicas y 3 chicos de 2 centros navarros.
y desde ahí ha ido evolucionando y consolidándose en muchos centros educativos en Navarra, incluidos centros de educación especial. Esos materiales y esa experiencia son los que, en colaboración con Fe y Alegría, se han adaptado para poder formar a docentes y llevar esta Semana de la IA a centros educativos en Latinoamérica. Así que nada, esperamos que este conversatorio pues, sea un espacio para compartir aprendizajes, reflexionar sobre el papel de la inteligencia artificial en la educación y sobre todo seguir construyendo juntos a través del conocimiento. Muchas gracias y podemos dar paso a la conversación. Muchas gracias, Marta. Bueno, así como nos invita desde esta reflexión, queremos iniciar el diálogo abriendo esta pregunta no solo a nuestros y nuestras panelistas, sino que también al público que nos acompaña por nuestro canal de YouTube y también desde allí que estas reflexiones y estas conversaciones puedan ampliarse a nuestras comunidades educativas, ¿no? Queríamos arrancar desde esta reflexión como presentación de este tema, ¿no? Asumiendo que en el tiempo y la coyuntura que atravesamos, que vivimos, que compartimos en nuestra aldea global, la inteligencia artificial ya forma parte de nuestras vidas. La usamos cuando enviamos un mensaje de WhatsApp al recibir respuestas sugeridas para responder nuestros correos electrónicos o incluso para realizar trámites en línea. Y esa presencia en el ámbito educativo es cada vez mayor y su impacto también, porque abre nuevas posibilidades para aprender y enseñar de manera dinámica, personalizada, con acceso a plataformas abiertas y aplicaciones móviles o servicios digitales que pueden ayudar tanto a nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, como a los educadores y educadoras a resolver dudas, a generar ideas, a organizar tareas, practicar idiomas, incluso crear estos materiales educativos. Su alcance también no depende exclusivamente de la tecnología, sino como nos transmitías, Marta, y la mirada que está detrás de estas experiencias, ¿no? Desde ese conocimiento y las decisiones que utilizamos sobre cómo utilizarla, con qué criterio, con creatividad y con responsabilidad. Por eso nos gustaría abrir este conversatorio con una pregunta a todo el público para que puedan responder también por el chat. eh, Considerando esta presencia, ¿no? de la inteligencia artificial en la educación, ¿qué nos provoca en este escenario? ¿Qué nos provoca a cada una de nosotras en esa reflexión? ¿Qué palabras se nos viene a la mente y que la podamos compartir en el chat? Nos provoca curiosidad, oportunidad, desafíos, ¿no? Eso, les leemos en sus comentarios y dejamos también esta pregunta abierta al panel. Si alguno, alguna de ustedes quiere compartirnos en una o dos palabras eh, qué les provoca, ¿no? todo este escenario. Te invitamos, Naila, a compartir, ¿te parece? ¿Qué te provoca este escenario? Y así le damos una vueltita a todas las personas que están dentro del panel compartiendo. A ver, está bien. ¿Listo? Para. Ahí está. Sí. Hola. Yo creo que nos provoca curiosidad, oportunidad y desafío también. Tanto desafíos por el tema de lo que viene siendo actividades con a base de la inteligencia artificial. Entonces, oportunidades también porque así nosotros nos vamos asociando con la inteligencia artificial, vemos cómo es, cómo se usa, cómo aprendemos, algunas veces sacamos información de eso, hacemos resúmenes, entonces yo creo que, que también es un buen aporte la inteligencia artificial para nosotros que somos estudiantes. Muchas gracias, Naila. Naila, perdón. Michael, ¿qué opinas vos? ¿Qué te provoca este escenario? Bueno, gracias por el pase. La verdad que la inteligencia artificial me provoca mucho sentir de oportunidades, un sentir muy grande de que uno puede avanzar mediante esta inteligencia artificial que cuando la complementamos bien junto a la educación puede dar muchos frutos y principalmente saber ese buen uso de la inteligencia artificial. Saber para qué la debemos usar y tener un objetivo claro de por qué la debemos de usar o para qué la queremos utilizar en ese momento. Gracias. Gracias a vos también, Michael. Mateo, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué te provoca a ti este escenario? Eh, Adelante, Mateo, te escuchamos, te vemos.
Pues para mí es una gran herramienta la IA y también tiene que tener un uso adecuado porque por varios desafíos de algunos estudios o diferentes materias que uno no entiende por la tecnología, lo puede ayudar. Gracias. Gracias, Mateo. Y aprovechamos, Iris, que estás también en la cámara. ¿Quieres compartirnos qué te provoca a vos este escenario como educadora? Claro, me provoca la sensación de innovación, de transformación y cambio para este momento de la educación. Considero que no nos podemos quedar atrás, al contrario, debemos avanzar y día a día, pues ir también enfrentando estos retos que en algún momento como docente también tenemos, ¿verdad? El hecho de que es una herramienta amiga para poder generar más ideas y no es tenerle miedo, sino que es de utilizarlo de la mejor manera. Gracias. Gracias a vos también. Natalia, que estás acompañándonos desde Navarra, ¿nos cuentas qué te provoca a vos este escenario? Sí, pues un poquito en el área en el que nos movemos en mi campo de trabajo, que es la discapacidad intelectual, se me viene a la cabeza, y es un poco lo que hemos venido haciendo en mi centro educativo, la palabra inclusión, ¿no? La fantástica oportunidad que supone la inteligencia artificial para capacitar, formar a personas que siempre han estado un poquito ahí apartados, ¿no? Con esa brecha digital que tienen las personas con discapacidad intelectual y poder formarlas para poder incluirse de una manera mucho más competitiva en el mundo laboral, ¿no? Y en este caso en el mundo de la inteligencia artificial. Gracias, Natalia. Aquí desde el chat de YouTube, algunas personas de nuestro público han compartido que les provoca incertidumbre, que representa también estos desafíos hacia la actualización docente, la innovación, la reflexión crítica, que es una herramienta fundamental para la actualidad, que representa desafíos y oportunidades. Y nos gustaría también escuchar, ¿no? a Carlos y a Iris, a ver qué nos comparten desde su experiencia, qué les provoca este escenario, ya que además en sus estudios superiores están muy vinculadas a estas herramientas y a este contexto. ¿Qué les provoca? ¿Comenzamos con vos, Carlos? Vale, eso yo un poco uniéndome a lo que han dicho, claro, es como una gran herramienta que podemos darle un uso increíble y nos puede ayudar un montón, pero también, pues al final hay que tener responsabilidad, ya que, pues obviamente se pueden hacer cosas muy buenas, pero también cosas muy malas, y luego además tiene un costo que muchas veces puede ser muy elevado. Entonces, bueno, nosotros creemos que es como una gran herramienta que nos puede ayudar y, bueno, por ejemplo, nosotros que estamos ya en la universidad, pues la utilizamos mucho a diario, pero tampoco, pues saber que es una herramienta muy poderosa, pero también saber usarla, pues con cabeza y sin que se apodere de nosotros, por así decirlo, pero tampoco teniéndole miedo, como ya han dicho antes. Gracias, Carlos. Iris, ¿cuál es tu opinión? Miento, perdón, me equivoqué. Dije Está bien. Carlos. Sí, 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 Iris ya nos compartió. Eh, Preguntaba a la opinión a Carlos y también quería ahí abrirle a la compañera que está presente de Navarra. En este momento se me borró tu nombre, disculpa, ya te lo Irati, recupero. puede ser. Irati, Irati, sí, gracias sí. Fernando. Eh, Irati, adelante, te escuchamos. Nada, pues yo me uno un poco a lo que han ido diciendo en general. Sí que es verdad que comparto con Carlos que también hay que ser un poco responsables, ya que, bueno, desde la universidad se ve un poco que crea cierta dependencia la inteligencia artificial, como que empezamos a depender demasiado de ella, pero sí que yo creo que utilizándola con cabeza, siguiendo, pues, manteniendo lo creativo que tenemos de humano y utilizando la inteligencia artificial como herramienta para ayudarnos a potenciar todo eso, yo creo que es algo muy potente y que en un futuro va a ayudar muchísimo, la verdad. Gracias, Irati. Y Fernando, aprovechamos también de escuchar tu opinión. ¿Qué te provoca este escenario?
No sé si se me escucha bien y se me Te ve. escuchamos y te vemos. Bien, perfecto. Bueno, yo he de decir que esta misma pregunta la hicimos hace un par de años en una, digamos, evento que tuvimos sobre inteligencia artificial con alumnado, pues eso, de 16, 15, 17 años. Y la palabra que salió, la gente iba poniendo la palabra, es una aplicación móvil, qué palabra le generaba esto, y la palabra que salió fue peligro, lo cual a mí me entristeció muchísimo, ¿no? Porque creo que es la sensación que tiene mucha gente, principalmente las familias, los padres, madres de este alumnado, y a veces también el profesorado. Entonces, para mí es una palabra totalmente equivocada. Luego contaré un poco cuál es mi experiencia, en cómo esto, digamos, lo he tratado de transmitir a las familias, pero la palabra para mí no es tanto peligro como oportunidad. Gracias, Fernando. Héctor, te invitamos también a que nos compartas desde tu experiencia qué te provoca este escenario, esta incógnita que atravesamos. Ya. En este escenario yo lo veo más bien como un desafío, ¿no? Como bien lo decían, saber controlar, saber utilizar la inteligencia artificial. Como bien lo dijo Irati, que no nos domine la inteligencia. Sí, lamentablemente eso está sucediendo y quizá el pensamiento crítico de las personas, de los estudiantes en este caso, sale de contexto, ¿no? Porque se basan, sabemos que la inteligencia artificial ponemos el prompt y nos resuelve absolutamente todo. Entonces hay que saberla utilizar, saberla canalizar en el ámbito educativo. Gracias, Héctor. Y por último, Javier Daza, te invitamos también a compartirnos qué te provoca este escenario desde tu rol de educador. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? ¿Se me ve? Te escuchamos, pero no te vemos, pero te Sí, estamos escuchamos. teniendo un problemita acá con la compu. Pero para avanzar un poquito, creo que estas tres palabras se nos vienen a la mente. La curiosidad, cuando lo aplicamos acá en el Centro Educativo del Barrio Solidaridad, la provincia de Salta, a todos los chicos les incentivó justamente qué se puede hacer con estas herramientas actuales a los docentes como una oportunidad, porque es una herramienta nueva que nos sirvió a nosotros para potenciar aún más nuestras clases. Y también están los desafíos, ¿sí? Esos desafíos que por ahí algunos comentaron de que no caer en la dependencia total, ¿sí? El de esperar que la IA nos haga todo, sino justamente buscar la manera que éstas nos sirvan para aumentar y tener experiencias mejores al momento de educarnos. Gracias, Javier. Eh, En ese sentido, ¿no? También aportes del chat, unos últimos aportes. Nicole Ortiz nos dice que para el aula es un desafío de rediseñar la evaluación en los chats de YouTube en este instante. Gustavo Acuña nos dice que la inteligencia artificial es una herramienta a la que no se le debe temer, como nos planteaba también Fernando, y que puede ser usada como estrategia y extensión de nuestras funciones dentro de los contextos. En ese sentido, ya lo que han traído, creo que hablar de esto en este momento, en este tiempo, en esta época que además atravesamos, nos lleva en ese diálogo que siempre como movimiento de educación popular hemos buscado, ¿no? Poder humanizar nuestras prácticas, poder concientizarnos de aquello que sucede en nuestro contexto real y desde ahí transformar esos saberes, esos conocimientos también en herramientas para incidir en el mundo, ¿no? Desde la ética que nos comparte, que nos moviliza, ¿no? Y que podamos transformar la realidad frente a estos escenarios que en cada territorio es diferente, pero hoy por hoy las desigualdades y las violencias que atravesamos van en distintas capas, y dentro de eso es importante poder seguir desarrollando estrategias como estas y reflexionar y poner nuestros saberes en diálogo para seguir construyendo y resolviendo aquello que nos aparece. Les invitamos a que nuestra continuación sea unos minutitos para ver en video unas experiencias de los centros educativos que han participado dentro de Fe y Alegría en esta experiencia del proyecto Impulsando la Inteligencia Artificial en centros de América Latina, con la Semana de la IA en particular. Así que vemos unos minutitos de este video y retomamos el diálogo.
Luis, si tiene audio, no El se escucha el volumen, video. no, el volumen, por favor. Gracias ahí por la aclaración. En las pruebas que habíamos hecho nos había funcionado. Vamos a ir de vuelta. Bueno, ahora sí me pueden comentar si es que suena. Donde sucedieron los aprendizajes importantes. Pensamiento lógico. Los y las estudiantes descubrieron que la IA no Estoy leyendo el chat. Acabo ahí de ver de nuevo que no se veía ni se escuchaba. Vamos, Ahora último se intento. es magia. escuchó, Luis. ¿Se escuchó? Bueno, ahí retomamos imagen Sí, entonces. Pedimos disculpas por estos regresa. detalles Ok. técnicos. Conectados en un solo proyecto. Inteligencia artificial, una aliada educativa. La IA ya forma parte de nuestra vida. La pregunta no es si llegará a nuestras aulas, sino cómo la convertimos en una herramienta para aprender, crear y transformar. El proyecto Impulsando la Inteligencia Artificial en Instituciones Educativas de América Latina nació para acercar la IA a las comunidades educativas como una herramienta crítica, ética y transformadora. En la práctica, el proyecto se convirtió en un laboratorio. Fue un espacio para pensar, debatir, crear y cuestionar. Y fue allí donde sucedieron los aprendizajes importantes. Pensamiento lógico. Los y las estudiantes descubrieron que la IA no es magia. Aprendieron a construir algoritmos, a dar instrucciones claras o prompts, a entender cómo una máquina aprende. Es código, secuencia, datos y decisiones. Pensamiento digital. Experimentaron con distintas herramientas. Comprendieron que la tecnología tiene límites. Compararon respuestas, analizaron datos. Pensamiento crítico. No aceptaron todo sin cuestionarlo. Se preguntaron, ¿quién es responsable cuando una IA se equivoca? Debatieron sesgos, privacidad, manipulación y deepfakes. Pensamiento creativo. Convirtieron la IA en noticieros juveniles. Transformaron ideas en propuestas. Diseñaron campañas digitales, crearon imágenes, videos y experiencias virtuales. Habilidades comunicativas e interpersonales. Al trabajar con IA, los y las estudiantes encontraron espacios para expresar sus ideas. Promovieron el diálogo, el respeto y la colaboración.
Practicaron la escucha a otros y aprender juntos. Bueno, esta fue una breve síntesis que realizamos en conjunto de la sistematización de las experiencias que fueron sucediendo en las semanas de la inteligencia artificial en los distintos países de Fe de Alegría, con la colaboración de los y las colegas de Fe de Alegría Guatemala en particular, que sistematizaron todo eso y generaron este video, al cual agradecemos públicamente. Y desde aquí abrimos, ya continuamos, ¿no? Este diálogo, la conversación con el panel, para que podamos dialogar e intercambiar estas experiencias desde nuevas preguntas, ¿no? Esta primera, segunda invitación, esta primera pregunta que ya hacemos como este doble clic, ¿no? A la experiencia vivida el año pasado, en el caso de los centros de fe y alegría y en otros años en las participantes de Navarra, preguntarles qué ha significado vivir el proyecto para sus comunidades, ¿no? Para la comunidad de sus centros educativos. Vamos a comenzar con la opinión de Naila desde Argentina y Javier Daza en continuidad. Bueno, para nosotros significó un proyecto de innovación y aprendizaje en nuestro curso, porque aprendimos a utilizar otras herramientas de inteligencia que incluye inteligencia artificial, como el HTML. Fue una experiencia bastante buena para cuando nosotros también tuvimos que exponer eso a las personas que no sabían qué íbamos a presentar nosotros en la Semana de la Inteligencia Artificial, que fue un juego. Creamos nosotros un juego de escape y de sopa de letras. Fue bastante bueno, usamos la inteligencia artificial de buena forma, como la correcta, no nos pasamos del límite. Usamos también nuestra idea, compartimos la idea en nuestro compañero, qué le parecía, si estaba bien, si era la correcta. Entonces llegamos a un acuerdo y decidimos presentar esos dos juegos que se llevó a cabo. Llegamos a exponer y fue una buena experiencia. Yo creo que utilizamos la inteligencia artificial de buena manera y la que debe ser correcta. Muchas gracias, Naila. ¿Y la experiencia en Salta, cómo fue, Javier? ¿Cómo significó ese proyecto para ustedes como comunidad educativa? Bien, para Salta fue una experiencia nueva, muy transformadora y súper enriquecedora para todos los actores escolares, ¿sí? Tanto sean docentes, personal directivo, y como así también estudiantes, y no olvidemos también a las familias. Nosotros pudimos capacitar a los profes, a la familia y a los chicos, ¿sí? Desde la familia se pudo por ahí trabajar un poco esto de la brecha digital que existe. Las familias pudieron trabajar y experimentar justamente con los diferentes dispositivos tecnológicos que contamos en la escuela. Para los profes nos sirvió mucho para fortalecer y potenciar aún más la orientación que tenemos nosotros, que es nuevas actividades, potenciar otras que ya se habían trabajando. Así que fue muy, muy enriquecedor para todos y todas. Gracias, Javier. Le damos el paso a Natalia Albán para que nos comparta qué ha significado de vivir este proyecto en tu centro educativo, en tu escuela de educación especial, llevar estos temas. Sí, pues por nuestra parte la verdad es que arrancó todo en el curso 21-22 y supuso toda una revolución, porque lo que ha ido desencadenando a través de un proyecto de innovación educativa ha sido la verdad que muy bonito y todavía seguimos en ello. Fruto de participar en la Semana de la IA, en la que participó todo el colegio, eso tenemos alumnado desde los 6 hasta los 22 años, entonces pudo participar todo el alumnado de una manera u otra. Y supuso, pues eso, el arranque y sobre todo la inserción curricular en todas las etapas educativas del pensamiento computacional y la inteligencia artificial.
un poco con la idea que comentaba antes de ir capacitando e ir formando, ¿no?, a este tipo de alumnado en la digitalización que hoy en día nos envuelve a todos y a todas. Y fruto de ello, aún más, hemos conseguido implantar aquí en Navarra un curso de especialización en inteligencia artificial para personas con discapacidad intelectual que una vez que terminan su etapa escolar, a partir de los 22 años, y siempre y cuando lo deseen, pueden ampliar sus competencias profesionales en el ámbito digital. Y bueno, estamos ya en la tercera edición de este curso. La verdad que muy satisfechas y bueno, hemos conseguido que a día de hoy una de las personas formadas, por lo menos, que esto cuesta, pero seguiremos, esté ya trabajando en un centro especial de empleo con un proyecto de vida plena. Con lo cual, ese sería un poquito el resumen y sobre todo lo, ¿no?, lo enriquecedor y lo atractivo del proyecto de que, bueno, pues a través de la IA se están cambiando vidas. Muchas gracias, Natalia. Ahí con un caso concreto, midiendo ahí toda la dimensión, ¿no?, de los impactos que ha tenido el proyecto en ustedes. Muchas gracias. Y en tu caso, Carlos, Bueno, ¿qué para nosotros, significó vivir? Ujú. bueno, esto para nosotros fue bastante descubrimiento, la verdad, porque al final nosotros participamos hace ya 6 años, que entonces fue totalmente pues un primer contacto con la IA, porque al final era un momento en el que no es como ahora que la IA está como súper extendida y como que igual la vemos más en el día a día, sino que para nosotros es algo totalmente desconocido. Entonces, claro, también gracias a esto, cuando pues empezó todo este auge de la IA que hay ahora, pues todos los que participamos en el proyecto de una forma o de otra, pues éramos mucho más conscientes de qué era la IA y también pues se nos ha hecho mucho más fácil pues saber utilizarla como herramienta o incluso ayudar a otras personas también a utilizarla. Gracias, Carlos. Carlos, su experiencia fue en el 2020, si no me equivoco, ¿no? Así que ha Eso es, sí. pasado tiempo y Sí, sí. estaban ahí en plena vanguardia. Sí, justo empezamos Mateo. antes de la pandemia. Ujú. Mateo, y en su caso, Iris, ¿cómo ha sido la experiencia allá en Guatemala? ¿Qué ha significado? Mire, este proyecto ha significado una experiencia muy positiva para la comunidad de los centros educativos, en mi opinión, porque nos permitió trabajar de manera diferente, más dinámica y participativa con los maestros y estudiantes. Y pues mejoró el vínculo, siento yo, de los participantes con sus mismos maestros por el trabajo en equipo que tuvieron. Y pues también nos ayudó a tener un uso más responsable de la inteligencia artificial o la tecnología en general. Y pues nos permitió en sí tener un crecimiento académico y personal en la comunidad, así como lo es Fe y Alegría. De la misma manera, podríamos decir que pues fue una experiencia de transformación y crecimiento colectivo para toda la comunidad. No se trató solo de aprender sobre inteligencia artificial, sino que también se abrieron espacios de diálogo, de innovación y reflexión sobre el futuro de la educación, ya que sabemos que esto entra en nuestras vidas y de una vez la adaptamos a todo lo que estamos haciendo en el día a día. Esto integra también no solo a la comunidad educativa, diciendo a maestros y estudiantes, sino que también a padres de familia quienes aprendieron a ver la tecnología como una amiga y una herramienta para poder trabajar también desde casa. En general, podríamos decir entonces que la inteligencia artificial despertó ese trabajo en equipo, esa motivación, esa competitividad sana y promovió también que toda la comunidad educativa pudiera participar de una manera asertiva para un proyecto en común. Gracias, Mateo e Iris. Y en Ecuador, ¿cómo fue esa experiencia, Michael? ¿Qué significó para tu centro educativo vivir este proyecto? Bueno, que la verdad en Ecuador y específicamente en mi comunidad educativa, este proyecto fue una sacudida de realidad, fue un giro 360, porque la mayoría de mis compañeros o tanto nosotros no teníamos ese conocimiento total acerca de la inteligencia artificial y cómo funcionaba este mundo de la tecnología, porque principalmente siempre lo utilizaban para hacer cosas que eran fuera o que no estaban acorde dentro de la educación cuya cosa lo estamos haciendo actualmente complementándolo a la educación. Nuestra experiencia técnicamente en lo que vendría siendo el uso de la inteligencia artificial fue al principio muy costosa. O sea, nos costaba saber en sí cuál era ese objetivo principal del por qué nosotros teníamos que utilizar la inteligencia artificial hasta que después nosotros fuimos eh, conociendo cuál era el motivo o qué era lo que debíamos de hacer nosotros.
para qué la debíamos usar y la tomábamos en sí como una ayuda o una mano para nuestra educación, no para que nos haga todo, sino como una guía, algo que nos guíe o nos ayude a nosotros mismos. Claro, todo esto juntando y unificando el trabajo de equipo y el compañerismo. Gracias, Michael. ¿Y la experiencia, Héctor, ahí en el Centro Educativo José María Velas? ¿Qué Vivir este significa? proyecto ha sido una oportunidad muy significativa para todos tanto para nosotros como docentes, para todos los estudiantes, ¿no? Muy significativa lo digo porque ha permitido mejorar el aprendizaje en toda la institución, desde los más pequeñitos hasta los de bachillerato, ¿no? Ya que se han implementado recursos interactivos usando la tecnología de forma responsable, ¿sí? De esta forma se ha logrado desarrollar más sus habilidades digitales y promoviendo sobre todo en la educación que sea más innovadora y muy participativa de todos los estudiantes. Gracias, Héctor. Bueno, vemos cómo ahí la experiencia es múltiple, ¿no? Y diversa con muchos hilos también en común. Eh, en ese orden de ideas queremos seguir profundizando, ¿no? En esto de los aprendizajes que se han construido en torno a esta aplicación. Ya algo de esto han mencionado, pero les invitamos a que puedan compartirnos, quizás con ejemplos concretos, ¿no? ¿Cuáles han sido estos aprendizajes que han ido construyendo en desde la experiencia en cada una de sus comunidades y también en la experiencia personal, ¿no? Los aprendizajes que han ido construyendo en torno a este uso de la inteligencia artificial en la educación. Invitamos a Carlos que pueda tomar también la palabra y ampliar un poco más estos aprendizajes que ha construido. Vale, bueno, eso, en nuestro caso, claro, las Semana de la IA fueron 2 años, o sea, 2 años completos en los que obviamente pues aprendimos muchísimas cosas de ella, muchísimas cosas pues, de ética en la IA, sí. También aprendimos un montón de cosas pues de programación en Python o Scratch. O sea, por ejemplo, estudié ingeniería informática, entonces pues obviamente todo esto me ha servido un montón. Y bueno, también pensando un poco en un trabajo así, o sea, más concreto, pues bueno, Irati y yo, por ejemplo, al final de estos cursos desarrollamos como un programa que mediante un árbol de decisión binario era capaz de determinar a partir de unos datos si un perfil de Instagram pertenecía a una persona real o era un perfil artificial, o sea, un bot. Y entonces, bueno, eso, claro, pues aprendimos al final, pues eso, pues casos concretos, también otros compañeros hicieron, pues, en hospitales, pues, para detectar, pues, qué enfermedad podía tener el paciente y cosas así. Entonces, pues, claro, nos sirvió mucho también, pues, habíamos escuchado mucho de la IA, pero también, joder, pues, ver como casos concretos de el día a día y utilidades en las que se podía aplicar esta herramienta. Gracias, Carlos. Y Natalia, desde su experiencia, además, como educadora y con todo esto que ya nos comentaste, ¿algo más en términos de estos aprendizajes en torno a la IA en educación que nos quieras compartir? Sí, pues yo creo un poco que se nos habría, bueno, con la IA se nos ha abierto, sobre todo en la labor docente que tenemos, como en nuestro caso se nos abrieron dos abanicos interesantes, que era por un lado, ¿no? En un centro de educación especial al final el aprendizaje es totalmente personalizado, entonces sí que es cierto que hay muchas herramientas que nos han permitido, ¿no? Y nos están permitiendo, pues eso, crear material mucho más personalizado, ¿no? Y poder tener una respuesta educativa más ajustada al estilo de aprendizaje de cada alumno. Y luego, por otro lado, también un poco ya a nivel más personal, ¿no? Y más humano, sí que yo creo que a todos los docentes, bueno, y a todos los profesionales que estamos en el colegio nos ha permitido ampliar la mirada hacia las personas con discapacidad intelectual y reconocerlas, ¿no? Como agentes competitivos en la era de la IA, sobre todo adquiriendo una competencia profesional nueva que es el tagueado de datos, ¿no? Tagueado y revisión de datos, que sin esa competencia profesional a día de hoy ningún modelo de IA, ¿no? podría estar en activo. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido como por una parte técnica muy interesante y obviamente por esa parte humana, ¿no? Que la IA desde luego tiene que tener sí o sí. Así que la verdad ha sido muy enriquecedor. Gracias, Natalia. Y para ustedes, Mateo, Iris, así como trayendo la voz desde Guatemala,
¿no? ¿Qué aprendizajes en torno a la inteligencia artificial ha podido también profundizar esta experiencia? Pues en mi caso, el aprendizaje que yo tuve fue que cada estudiante puede ir a su ritmo. Que un ejemplo de esto fue cuando varios de mis compañeros no entendían algún tema de X materia y pues utilizaron la guía para ir paso a paso en esa materia o en ese tema en general, aprendiendo poco a poco con ejercicios más sencillos y pues también aprendimos en el proyecto a crear videos, a crear audios y a crear varias presentaciones para ir aumentando nuestra creatividad y nuestro entendimiento de la IA en general. Ante todo, también uno de los principales aprendizajes como docente ha sido el poder ver que la inteligencia artificial no sustituye al docente. Al contrario de esto, nos permite tener ideas, de nuestra idea, generar más ideas, ampliarlas y de esa manera utilizarla como una herramienta de apoyo, tanto para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes como también el nuestro. En este caso, incluso hasta en las mismas planificaciones. En la inteligencia artificial, ejemplificando un poco cómo fue que la utilizamos, pues cada uno de los estudiantes puede utilizar em, herramientas para poder editar videos, para crear diálogos, historietas, cuentos y de la misma manera también darse cuenta que con una instrucción breve, precisa y concisa podían hacer que su idea se ampliara por medio de la IA. Pudimos ver también a través de esta actividad que aprendieron que la IA puede organizar ideas y ofrecer otras sugerencias paralelas a la misma y que no era que tiraran de una vez su idea, ¿verdad? Sino que al contrario, pudieran tenerla mucho mejor y que es importante revisar críticamente la información que ésta genera, eso que a veces puede ser que dependiendo de las palabras que se utilizaran, mis ideas también podrían intercambiarse con la del otro compañero y de esta manera salir solo una o en este caso también que fueran casi idénticas, ¿verdad? Dependiendo de cómo era el diálogo que estábamos utilizando. Ante todo, el pensamiento humano sigue siendo fundamental para decidir realmente qué es lo que se va a utilizar para corregir y ante todo para que nuestro pensamiento crítico constructivo también se haga presente, desarrollando siempre habilidades y destrezas de cada uno de los estudiantes y dentro de estos, pues las habilidades y competencias propias para la vida. También se puede aprender como docente que se pudo apoyar en la planificación de estas actividades, en la planificación también de nuestras clases y en la elaboración de los instrumentos de evaluación, los cuales también generan el hecho de ver por dónde estamos, cómo vamos y hacia dónde podemos continuar. Y ante todo, ir adaptando esos contenidos a que no se queden en algo sencillo, sino que sí puedan hacerles ver a nivel crítico e inferencial ahí sí que todas las oportunidades que tienen sobre esa mesa de trabajo. Gracias. Gracias, Iris, gracias, Mateo. Héctor, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué aprendizajes les generó a ustedes allí en el Centro José María Velas como comunidad? Bueno, en sí, con la utilización de la IA, ¿no? Es muy admirable, por decirlo así, ya que con mis estudiantes se trabajó, bueno, actualmente seguimos trabajando en un proyecto que nos va a servir para enseñar, por ejemplo, educación vial a los pequeñitos de nuestra institución. Sí, entonces nosotros ya creíamos que el proyecto estuvo ya realizado, culminado, entonces, pero nacían nuevas ideas de los estudiantes, ¿no? Decían, pero no, miren, yo consulté esto, podemos hacer esto con la IA, implementemos algo más y se sigue trabajando. Entonces es una oportunidad muy creativa, ¿sí? Entonces, de paso, también el pensamiento crítico de ellos a través de las herramientas se ha ido conjugando en todos esos aspectos y, como digo, se genera todos los días nuevas de herramientas, se actualiza todas las situaciones. Obviamente acá trabajamos con Arduino, quizá el costo de los elementos es un poquito costoso. Acá en Ecuador se lo está trabajando, pero a medida de las posibilidades muy significativas la ayuda de la IA para los estudiantes. Gracias, Héctor. Y Michael, allí en el Centro Educativo La Dolorosa, ¿qué aprendizajes rescatan para seguir profundizando esto?
esta Bueno, construcción? gracias. Principalmente el mayor aprendizaje que tuvimos fue entender que la inteligencia artificial es un copiloto, no el piloto. El piloto somos nosotros mismos porque somos esa cabeza principal o somos esa mente que podemos estresar nuestros propios aprendizajes y utilizar la inteligencia artificial para mejores cosas, para guiarnos o para crear o innovar, mejor dicho. Especialmente aquí en Dolorosa, en Ecuador, utilizamos la inteligencia artificial para crear nuevas medidas o nuevas soluciones a problemas de la vida cotidiana de varias personas. Especialmente un claro ejemplo sería, creamos como tal medidas para personas no videntes o que disponían de una discapacidad visual, con los cuales creamos proyectos como bastones inteligentes, sombreros inteligentes, esas medidas o esos aprendizajes que nos daba la inteligencia artificial para solucionar la vida de esas personas o de esa gente que no tenía la capacidad de realizar esa acción. O otro ejemplo sería claramente una clase de cierta materia, por ejemplo, una clase de historia, que le pedíamos ayuda para organizar un debate, le dábamos las pautas que debíamos de realizar y es eso, principalmente el aprendizaje que tuvimos en torno a la inteligencia artificial en la educación es que es una mano, es una ayuda o algo que a nosotros nos guía para innovar para un futuro mucho mejor. Gracias. Gracias a ti, Michael. Naila, ¿y la experiencia que han vivido acá en Argentina, en Corrientes, qué aprendizajes ha permitido profundizar? Uno de los aprendizajes que hemos aprendido fue que la IA no reemplaza al docente, sino que la potencia. También los aprendizajes que vimos es que permite planificar, ahorra tiempo incluso para los estudiantes también. Entonces creo que es una buena... También supimos también cómo usarlo adecuadamente, no excedernos. También es como pedirle que te haga un resumen, pero a base de ese resumen usar tu propia mente y tu propio conocimiento. Sacar brevemente las palabras que te da la IA, no como copiarlo y pegarlo. Entonces también usamos nosotros la mente, no es como que usamos un uso excesivo, aprendimos a usar moderadamente. Gracias. Bueno, Naila, y en el caso de Salta, Javier, ¿qué aprendizaje desde tu rol de educador crees que Bien, podamos compartir también para sumar? bien, desde la mirada de nosotros los educadores acá en Salta, fueron muchos los aprendizajes. Me sumo a lo que ya están diciendo varios compañeros, esto de que la IA no reemplaza a nosotros los docentes, justamente potenció mucho más esta tarea que llevamos a cabo, ya que nos ofreció múltiples recursos para personalizar la enseñanza de acuerdo a cada grupo de estudiantes. También justamente nos permitió desarrollar un pensamiento crítico, ¿sí? Que los estudiantes puedan cuestionar cómo están funcionando los algoritmos, estos sesgos algorítmicos que les interesó bastante acá en Salta a los estudiantes porque hicimos esa práctica con diferentes IA que nos generen imágenes y se seguían replicando estos sesgos y también cómo estas IA se pueden aplicar a múltiples proyectos. En mi caso, por ejemplo, yo doy la materia de diseño multimedial. En la última etapa se dio lo que es un poco de programación de sitios web y cómo estas herramientas potenciaban aún más los diferentes sitios que querían realizar los estudiantes y también personalizarlos de acuerdo a sus gustos. Así que son muchos los aprendizajes y es muy gratificante haber brindado esto de lo que es IA. Gracias. Gracias, Javier. Bueno, tenemos distintos comentarios, también algunas preguntas que iríamos transmitiendo pronto, trayéndolas acá al panel, preguntas del chat de YouTube de nuestro público, también algunos comentarios. Nicole Ortiz nos menciona, ¿no? Para que sepan ustedes que están en el panel su apreciación de que se percibe una fantástica experiencia que dejó aprendizaje desde lo que nos comparten. Y también cómo este desafío, el uso de la inteligencia artificial en el aula, puede colaborar para esta innovación desde un uso adecuado, un uso ético en lo que viene aconteciendo. Hemos pensado desde que diseñamos este encuentro en el público que está
detrás de la pantalla y que no puede oír su micrófono, para invitarles también con una pausa activa, ¿no? A participar de otras maneras, así como ya lo vienen haciendo por el chat, pero con otras invitaciones. Acá con las colegas que estuvimos armando este conversatorio, encontramos esta imagen, ¿no? Estas imágenes, el uso del meme, ¿no? Como una provocación, una invitación que nos puede ayudar a reflexionar sobre la inteligencia artificial y la educación. Una de estas es Mafalda, que conocen, imaginamos que conocen a Mafalda, ¿no? Como un ícono del humor y de la literatura en América Latina en torno a su pensamiento crítico, precisamente visualizando a las infancias, ¿no? Desde el mundo adulto. Entonces, esta pregunta que alguien le hace a Mafalda, como si le preocupa el avance de la inteligencia artificial, y muy estilo meme, ¿no? En la gráfica, que no, que lo que le preocupa es el retroceso de la inteligencia natural, ¿no? Y por otro lado, este meme que nos plantea, que lo creó una estudiante en un concurso de una organización de Argentina, sobre la desconexión digital, ¿no? Como también poniendo en tensión de alguna manera este desafío que de pronto tiene que ver el uso excesivo de pantallas y ese mundo digital que va perdiendo la interacción, cara a cara, uno a uno, persona a persona. Entonces les invitamos a que el público nos puedan compartir a propósito de estos memes, qué oportunidades o desafíos representa la inteligencia artificial en la educación. Uno de esos desafíos que fueron planteados como una pregunta nos la comparte un exalumno jesuita guatemalteco que está viviendo hoy por hoy en Ecuador y que dejó la siguiente pregunta, ¿no? A propósito de esto: ¿qué mitigaciones se han implementado para incluir ese pensamiento crítico y evitar tendencias o falsedades, ¿no? Este gran desafío que pueden aparecer las noticias falsas, los perfiles bots que mencionaba Carlos en su experiencia, y desde ahí invitar también a nuestros panelistas y a nuestras panelistas a que tomemos estas provocaciones, ¿no? Esta pregunta de las oportunidades para compartirla al público. Eh, ¿Qué desafíos representan y las oportunidades, o sea, qué oportunidades tenemos y qué desafíos representan en torno a la ética, a la desigualdad, a esta dependencia tecnológica que puede aparecer allí, ¿no? Vamos a comenzar con Guatemala, así que Mateo y Viri, les dejamos la palabra. Algunas mejoras para la enseñanza en la tecnología puede ser que facilita mucho el acceso a la información y recursos educativos, que también permite personalizar el aprendizaje y según el ritmo de cada alumno, y que también apoya a distintos docentes con herramientas digitales y tutorías y evaluaciones. También que fomenta la creatividad y el uso de nuevas metodologías. Y algunos desafíos que presenta, pues, por ejemplo, en la ética, por el uso indebido de la información, el plagio y la dependencia excesiva de la IA. También en la desigualdad, ya que no todos tienen la oportunidad de tener acceso a un dispositivo móvil o internet. Y en la dependencia tecnológica que causa menor interacción con personas, ¿verdad? Y afecta sus habilidades sociales. A esto también ponemos a dudar el hecho de que el acomodamiento persiste desde ya, desde ahí sí que desde que se dijo inteligencia artificial, desde que se dijo el chat GPT, es aquello que el uso es excesivo y en ocasiones ya solo es el copiar y pegar. El hecho también de que como docentes tengamos también el criterio para poder leer y de la manera más viciosa y asertiva poderle hacer ver a nuestros estudiantes que no es solo de hacer esto, ¿verdad? Sino que es de analizar, sintetizar, comprender, ampliar, pero ante todo el hecho de sí poder discernir entre sí qué puedo hacer y qué no debo de hacer, porque lo puedo hacer, pero no lo debo de hacer. Ese sería uno de los desafíos. Sin embargo, en oportunidades encuentro muchas. Como docente veo que dentro de un salón de clases esto se puede convertir en una herramienta aliada, ya que el desarrollo de competencias digitales en el salón de clases puede hacer que incluso mi trabajo también pueda disminuir. En lugar de calificar 38 40 trabajos, puedo calificar 6 7 a manera cooperativa
de manera integral con las demás, integrado con las demás clases y esto aporte más aprendizaje al grupo y a mí también me ayude a poder sacar más producto de todo esto, ¿verdad? Es dependiendo la manera en la que lo vaya a utilizar y cómo se lo voy a presentar también a mis estudiantes. Ya que si lo hago de una manera negativa, diciendo no la utilice o solo pueden utilizar de tal manera, los estoy, hasta cierto punto, les estoy cortando el aprendizaje. Pero si se lo doy de una manera asertiva, con una oportunidad, esta debilidad, pues ya se convierte en una fortaleza entre mis estudiantes. Gracias. Gracias. Le damos ahí el pase también a Michael y a Héctor, así en ese orden, para que nos puedan compartir estas reflexiones. ¿Qué oportunidades ven para la mejora de la enseñanza y los desafíos que representa la mirada de Ecuador? Adelante, Gracias. Michael. Bueno, las oportunidades, la verdad que es que la IA, es decir, la inteligencia artificial, nos trae nueva metodología. Nos permite guiarnos a nosotros mismos para elegir una carrera profesional en años posteriores, o es esa herramienta que nosotros utilizamos para nuestra educación, no utilizarla de mala manera, sino utilizarla de una manera que nosotros mismos valoremos nuestra inteligencia natural y no solo dependamos de la inteligencia artificial, más que todos nosotros mismos tengamos esa capacidad de razonamiento y de pensamiento crítico acerca de cada tema o cada oportunidad que se nos puede dar en nuestras vidas. No es solo una máquina, sino es más que todo nuestro propio pensamiento y nuestra propia forma de discernir esas palabras. Y pues la verdad que los desafíos es que el desafío más grande en Ecuador es ese uso ético. No debemos caer en la trampa de usar la IA para copiar y pegar. Comparto mucho la verdad con lo que dijo Naila de Argentina y nuestra compañera de Guatemala, que no es solo únicamente copiar y pegar, sino que asimismo es que nosotros mismos razonemos, que demos nuestras propias ideas y que utilicemos únicamente la inteligencia artificial para una guía, una ayuda, para nosotros tener una idea principal para después nosotros sacar nuestras propias ideas y pensamientos. Bueno, las oportunidades son muchas, ¿no? Las oportunidades, como digo, todos los días se agigantan. Ustedes saben, aplicaciones en línea aparecen muchas y por ende mejora el aspecto de aprendizaje de los estudiantes. Al crecer las oportunidades también aumentan los desafíos, ¿sí? Los desafíos al saber controlar esa información, ese flujo de información, saber filtrarlo, saber lo que me sirve. Entonces ahí viene mucho el pensamiento de cada estudiante. Entonces yo como les digo a ellos, controlemos nosotros a la IA, no dejemos que la IA nos controle a nosotros. Sepamos discernir aspectos que nos convienen, ¿no? Y cierto es que ahora hay, no dejarse llevar por eso, ya que se crean perfiles falsos, tienen muchas invitaciones, muchas situaciones que a ellos les crea mucha curiosidad, pero quizá todo eso se convierte en una mentira, en una estafa. Entonces hay que saber valorar con nuestro pensamiento. Ahí entra mucho la forma de pensar de cada uno para saber discernir, saber filtrar la información que nosotros deseamos utilizar de la IA. Gracias, Héctor. Ahí de a poquito va apareciendo también esta respuesta de estas implicaciones, cuáles han sido lo que han implementado para ir construyendo estos modos de estimular el pensamiento crítico y también poner freno, ¿no? a este tema de las falsedades y el uso de estos sesgos. Le damos ahí el paso también a Javier y a Naila desde Argentina para que nos puedan compartir esto, las oportunidades que ven, los desafíos que se representan. Bien, comienzo. Oportunidades también son múltiples, muchas oportunidades nos da. Si me centro más en lo que es la enseñanza y el aprendizaje, justamente estas herramientas nos permiten personalizar nuestros ritmos de aprendizaje, y en el grupo clase lo mismo, ¿sí? Se puede trabajar con las diferentes individualidades que hay, ¿sí?
También en lo que es la motivación y la creatividad, a los estudiantes les encantó, les fascinó trabajar con diferentes IA, ¿sí? Que generen texto, que generen imágenes, videos, pero también tienen los desafíos, más que nada con la ética y la responsabilidad, ¿sí? Que es necesario trabajar constantemente, que no recaigan en el copiar y pegar, ¿sí? Como ya lo mencionaron algunos, que no se genere también esa dependencia tecnológica de que si no tengo una IA al lado, no puedo hacer cierta actividad, cierta tarea. Y para los docentes también, constantemente nos tenemos que estar actualizando, formándonos sobre cómo utilizarla mejor, ¿sí? Y potenciar aún más todavía las diferentes actividades que se pueden presentar con estas herramientas nuevas que surgen constantemente. Gracias. Bueno, yo también comparto mucho lo que dijo Javier en el tema de la dependencia digital. Nosotros tuvimos el año pasado un proyecto llamado Pantalla Mental, ¿qué tan dañina es la tecnología? Donde vimos que pasan mucho tiempo con el teléfono, mucho tiempo con la IA, que pierden horas de sueño, concentración, están todo el tiempo con personas en una aplicación que no saben si son realmente esas personas y se niegan y se aíslan del curso, del ambiente de nosotros que están todo el tiempo con el teléfono y no prefiere hablar, no prefiere hacer nada. Entonces nosotros tuvimos una compañera del año pasado que se pasaba muchísimo tiempo con el teléfono, muchísimo tiempo, no hacía nada. Y a base de este proyecto nosotros la usamos como ejemplo a ella, que a base de nuestro ejemplo, a base que nosotros le pudimos incorporar a ella, redujo el uso excesivo de pantallas. Entonces yo creo que el desafío que presenta, el mayor desafío creo que presenta es la dependencia digital que se está viendo muchísimo ahora. Gracias. Gracias, Naila. Y Irati y Fernando, les invitamos a ustedes también a que nos puedan compartir desde su experiencia esta mirada, ¿no? Su mirada con respecto a las oportunidades en cuanto a la enseñanza y los desafíos que representan. Adelante, Irati. Sí, bueno, como oportunidades, sí que como han ido diciendo, por ejemplo, para los docentes, al final la inteligencia artificial pues, puede ayudar en, no sé, en la mejora pues, de la enseñanza personalizada. Si algún alumno tiene cierta dificultad o buscar nuevas formas de explicar algo, también a la hora de buscar más información puede ayudar tanto a alumnos como docentes. A la hora de estudio a los alumnos también puede ayudarles, pues hay muchas aplicaciones ahora que gracias a la inteligencia artificial pues tú metes tus apuntes y te pueden hacer un podcast o tarjetas de estudio y demás, lo que puede hacer que puede ser una ayuda, es una herramienta para que los alumnos pues tengan más facilidad a la hora de estudio y demás. Pero sí que es verdad que tiene ciertos desafíos, como han dicho, que esto puede crear cierta dependencia, que al final la gente busque más la inteligencia artificial a la hora de aprender cosas que el intentar investigar ellos también por su cuenta o el tener un poquito de curiosidad por las cosas, por leer y demás, y que vayan directamente a la inteligencia artificial. Entonces, hay que también, aparte de aprender al cómo funciona la inteligencia artificial y demás, también aprender a utilizarla correctamente, pues ya que también tenemos que depender un poquito también de nosotros mismos, no solo de la inteligencia artificial, pero sí que es una herramienta muy potente. Eso yo también, por otro lado, pues lo veo sobre todo en la enseñanza muy útil. Al final tú, cuando estás aprendiendo, pues hay muchas habilidades que las tienes como aún no las has desarrollado y así. Entonces, pues la inteligencia artificial es una herramienta perfecta para potenciar, pues cuando tienes una idea, pero igual aún no has aprendido las habilidades, pues igual no consigues un producto final increíble, pero bueno, por lo menos es una forma de ayudarte a desarrollar tu idea cuando no tienes todavía, pues tú las habilidades para desarrollarla. Obviamente, esto también supone un desafío, ya que puede hacer que igual
pues tengas como demasiada confianza en pensar que estás consiguiendo pues un resultado de algo profesional cuando realmente todavía estás aprendiendo. Y bueno, ya vemos, pues si estamos un poco expuestos a redes sociales en el día a día, cómo la gente hace un uso de la IA que muchas veces es evidente que está hecho por IA y es evidente que no lo ha hecho una persona que se dedica a ello. Pero bueno, yo sí que creo que en el mundo de la enseñanza sí que la podemos usar mucho para, joder, pues darle, pues al final cuando tú tienes una idea y no puedes darle forma, pues la IA es una muy buena herramienta para poder darle forma. Gracias, Irati, gracias, Carlos. Fernando, te escuchamos también. Hola, ¿qué tal? Eh, pues mira, yo, como comentaba antes, ¿no? La experiencia que he tenido yo con respecto a la IA es la palabra peligro. Y me ha tocado muchas veces hablar con las familias. Yo ahora tengo alumnos en la universidad de más o menos de la edad que tienen Carlos Irati, de unos 19, 20 años, y veo que lo usan de manera bastante natural, ¿no? Y yo me preguntaba muchas veces y hablaba con las familias respecto a estos peligros. Y trataba de decirles eh, que yo esto lo veo de manera similar a lo que podía sentir hace muchos años, un siglo, 2 siglos, no sé cuándo, cuando de repente los diferentes países deciden que van a dar educación a todos los críos, ¿no? Y a todos los críos les van a enseñar a leer y a escribir, ¿no? Y me puedo imaginar a las familias diciendo, ¿cómo? ¿Qué peligro que mi crío no me pueda ayudar en el campo? ¿Qué peligro que mi crío no me puede ayudar con los animales, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué revolución, ¿no? Y eso me encaja muy bien con estos memes, ¿no? Me preocupa más el retroceso de la inteligencia natural, ¿no? Me puedo imaginar a un padre diciendo, no, no, me preocupa más el hecho de que pierda el contacto con el campo, ¿no? O lo mismo, ¿no? Dándome cuenta que tengo que interactuar con personas reales, jo. Yo dándome cuenta que cuando salga del colegio voy a tener que tratar con animales, ¿no? Que no es lo que me está enseñando aquí. Lo veo de manera similar, ¿no? Y no creo que nadie se plantee ahora mismo el peligro que puede tener a enseñar a leer, enseñar a escribir a un crío, ¿no? Lo hemos naturalizado y es lo normal. Y efectivamente, pues leer un libro puede tener el peligro, ¿eh? De decir, no, pues es que no le voy a enseñar a leer o a estudiar a mis hijos, a mis hijas, porque me puedan leer pues el Mein Kampf de Hitler, ¿no? Es un peligro, obviamente, pero no creo que nadie se plantee prohibir la lectura por eso. De tal manera, yo lo veo, pues eso, que la oportunidad no es tanto mejorar la enseñanza, es que directamente creo que la va a cambiar lo que vamos a enseñar, ¿no? A los alumnos, ¿no? Y desde el punto de vista de desafíos, pues efectivamente hay desafíos, pero también creo yo que es por un motivo muy importante, y es que, claro, siempre vemos el peligro porque comparamos con aquello que conocemos, ¿no? Pero lo que no vemos luego son las oportunidades porque no podemos comparar con aquello que desconocemos, que probablemente es lo que traiga la inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo lo veo como una herramienta que es terriblemente igualadora, de igual manera que cuando tú enseñas a leer a alguien le estás dando acceso a un montón de conocimiento y estás igualando la capacidad que puede tener esa persona de mejorar con respecto a un país u otro país, pues aquí veo lo mismo. Veo que la inteligencia artificial es una herramienta que, como digo, va a cambiar no solo la enseñanza, el proceso de enseñanza, sino lo que vamos a enseñar y que va a dar acceso, va a facilitar el acceso al conocimiento a todo el mundo, como comentaba antes Marta, con un ordenador, un simple portátil, y por tanto lo veo como una herramienta terriblemente homogenizadora desde el punto de vista de igualdades, de oportunidades para que la gente pues, pueda desarrollarse profesional y personalmente, por supuesto. Muchas gracias, Fernando, y a todas las personas que han compartido en el panel sus opiniones. Queremos también aprovechar la instancia de recuperar un poco las opiniones del público también en torno a estas preguntas, ¿no? A estos memes que traías. Y encontramos dentro de ellas alguna cercana a lo que planteabas recién vos, Fernando, ¿no? Alison plantea en el chat de YouTube que antes se decía que tener conocimiento te daba poder, como la ilustración, pero hoy sabemos que el conocimiento en sí mismo no es suficiente, ¿no? Otras opiniones vinculadas a esto es que la IA te permite tener mucha información, pero no hace ser a las personas inteligentes, que es necesaria la reflexión, el pensamiento lógico, la resolución de problemas que puede, Bernarda Fernández nos dice desde Paraguay, Asunción, que el uso de la IA en el aula puede colaborar a realizar esa innovación utilizándola correctamente. Y así parte de los aportes que viene el público compartiendo y que nuestra colega Joana Vera de Fe y Alegría Ecuador está ayudándonos a sistematizar y a transmitir por aquí para compartir también con ustedes en el público.
Em, Queremos, ya habiendo pasado un poco más de hora y 15, hora y 20 de encuentro, ¿no? De diálogo, de intercambio, queremos invitarles a nuestros panelistas, a nuestras panelistas a compartir unas palabras finales, ¿no? Que podamos tomar como referencia nuestro lugar en el mundo, nuestro lugar en nuestras comunidades educativas y pensar en nuestros pares, ¿no? En nuestras pares y compartir. ¿Cuál sería ese mensaje que le diríamos a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, a nuestros colegas, a nuestras familias, ¿no? Sobre la aplicación de la IA en la educación y en la vida cotidiana. Si tuvieran esa oportunidad, un minuto para legar un pensamiento, a compartir, eh, poder hacerlo en este momento. Así que vamos a comenzar. Acá está este orden de intervención. Voy a invitar a quienes han tenido el rol de estudiantes, ¿no? Dentro de la experiencia, que están en ese lugar en primera instancia, y después a quienes como educadores y educadoras han participado en este panel. ¿Sí? Así que voy a dejar de compartir un momento la pantalla para que podamos ampliar ahí la mirada también de estas personas. Y te damos la palabra, Michael, para que comiences. Bueno, mi mensaje para todos los jóvenes del mundo técnicamente es que no le tengan miedo a la inteligencia artificial, porque al fin y al cabo es una herramienta. Tenganle miedo a la indiferencia, porque la inteligencia artificial ya está aquí. Es una tecnología que ha avanzado durante varios años y si no la aprendemos a usar con ética y con responsabilidad, otros decidirán por nosotros. Úsenla para ser mejores personas, no para trabajar para otros, porque al fin y al cabo la inteligencia artificial sirve para potenciar nuestra brillante inteligencia natural. Gracias, Michael. Naila, ¿qué nos compartes vos? ¿Cuáles son tus palabras finales? Bueno, le damos ahí el paso a Mateo, mientras Naila se prepara. Que en sí la IA es una herramienta muy útil para los estudios y la vida cotidiana, ayudando en varios aspectos de la misma, pero eso no quiere decir que hay que crear una dependencia de ella. La tecnología, así como la IA, no debe ser usada para aprender, debe ser usada para aprender de distintas maneras, paso a paso y con ejemplos mucho más sencillos, de no crear una dependencia de la misma. Gracias. Gracias, Mateo. Carlos, Irati, les pedimos que también nos puedan compartir ese mensaje que desean transmitir a sus pares. Bueno, yo diría eso, lo que han dicho, que no tengan miedo y luego también que tampoco pretendan saberlo todo de la IA. Al final es algo muy nuevo y algo como que es un poco complejo. Entonces que tampoco tengan miedo de preguntar a otra gente o de informarse más antes de usarla. Ya que al final si estás informado y conoces más el tema, pues es mucho más probable que hagas un buen uso de esta tecnología. Sí, yo un poco sigo pues con el mensaje que ha dado Carlos. Intentar utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para ayudarnos a mejorar y a crear cosas pues mejores. Em, y sí, tener un poco de cabeza a la hora de utilizarla, tener cuidado, utilizarla con ética y poco más, no tenerle miedo básicamente. Gracias, Carlos, gracias, Irati. Naila, ¿estás ahí disponible? ¿Puedes compartir tus palabras finales? Ah, tenemos a Bruno. Bienvenido, Bruno. Adelante. Buenas tardes, me presento, soy Bruno, a complicación de mi compañera, yo voy a responder la pregunta. Hola Vicente. Bueno, una de las experiencias que yo quería compartir es básicamente que tengan la confianza de poder utilizar la inteligencia artificial, pero tampoco que no se pasen de esta confianza, ya que puede generar una dependencia y puede generar que no tengan un pensamiento crítico, que no sepan
responder por sí mismos preguntas o complejidades que tengan a futuro. Esa sería más mi recomendación, de utilizar más que nada la propia cabeza de uno y no estar usando todo el tiempo la inteligencia artificial. No es mala bajo el correcto uso de ella. Esas serían mis palabras. Gracias. Gracias, Bruno. Héctor, te damos el pase para que inaugures este mensaje de desde los educadores y educadoras. Bueno, como experiencia y mensaje quizás lo pondría entre comillas, ¿no? Aprendamos con IA no solo a usarla, ¿sí? ¿A qué me refiero? De que no depende de la aplicación, sino más bien cómo nosotros mecanicemos, canalicemos las expectativas que queremos obtener los resultados. La IA nos va a servir muchísimo, nos ha beneficiado muchísimo en reducir lo tedioso, el trabajo tedioso, quizás simplificar cosas y mejorar muchos aspectos. Entonces, a utilizarla con confianza, sobre todo con ética y no dejando al lado, como siempre digo, nuestro pensamiento crítico. Gracias, Héctor. Te damos el pase, Javier. Eh, para ir cerrando un poco, para mí la IA es una herramienta muy poderosa que nos puede permitir tener nuevas oportunidades a todas las personas. Tenemos que verla como un aliado y no como un sustituto. Y si la podemos usar con responsabilidad, puede convertirse en una herramienta que nos ayude a construir una educación más inclusiva y una vida cotidiana más justa y eficiente. Gracias, Javier. Fernando, Natalia, les invitamos a que compartan también en propia voz su mensaje. Bueno, yo comparto con lo que dicen un poco nuestros colegas y por ir cerrando, sí que veo muy interesante, ¿no? Que sobre todo en el ámbito docente ya se nos ha acabado el tiempo de mirar a otro sitio, porque la IA la tenemos ya, está ya en el aula directamente, o sea, aunque no la enseñemos nosotros, los estudiantes la traen ya de casa, entonces es fundamental que nos pongamos a ello. Y también un poco por experiencia docente, también me gustaría compartir con otros docentes que la IA va mucho más allá de ChatGPT, ¿no? Un poco que hay otras herramientas, como decía el compañero, que se pueden utilizar y que la podemos utilizar en el ámbito docente para que sea una herramienta transversal de aprendizaje, ¿no? Que nos permita enseñar matemáticas, lenguaje, conocimientos de eso, de una manera completamente transversal y que sea un medio más como otro más de los que tenemos en el aula. Pues por mi parte, pues lo he comentado antes, ¿no? Mi sensación es que la inteligencia artificial es un elemento terriblemente igualador desde el punto de vista de la educación y más. Considero que es muy necesario que la gente entienda lo que implica la IA, aunque realmente no sepamos ver lo que va a traer detrás, entienda lo que implica la IA, quite miedos, se utilice, por supuesto, para mejorar la manera de educación, que estamos educando, perdón, pero sobre todo que estamos pensando en ya si la educación del futuro a través de la IA va a ser la que conocemos ahora o va a ser realmente diferente. No solamente como una herramienta de educación, sino como un objetivo de educación. Tengo la sensación de que la educación va a cambiar. Gracias, Fernando. Te invitamos, Iris, a compartir también tu opinión, tu mensaje. Muchas gracias, Luis. También compañeros, en este caso yo considero compañeros docentes, educadores, somos maestros de corazón y por vocación. Por lo tanto, la IA nunca va a venir y va a suplantar ese corazón pedagógico que nos caracteriza. Más bien nos va a ayudar a promover valores, porque eso es lo que tenemos que hacer, promover valores como la honestidad académica y el respeto también por el trabajo intelectual. Y sabemos que si creamos si sabemos difundir el mensaje correcto con la IA, también vamos a crear esa responsabilidad y ese criterio ético en cada uno de nuestros estudiantes. Y esto puede enriquecer la educación, el entorno donde nos desenvolvemos y ante todo que no va a quedar solo en la comunidad educativa, sino que sale más allá, ya que esto no tiene muros, ¿verdad? Si ofrecemos a nuestros estudiantes herramientas innovadoras, esto les va a servir
para la vida, no solo para el momento, no solo para entregar un trabajo. Y ante todo, les va a servir para fortalecer su seguridad, porque podríamos decir que eso también es parte fundamental para ello, la creatividad, y van a ser más conscientes, más creativos, más críticos y más éticos en todo lo que están realizando. Nosotros somos clave fundamental para nuestros estudiantes y para nuestros compañeros también. Entonces, la invitación siempre sería a que podamos aprovechar la tecnología de la mejor manera, que podamos aprender de manera asertiva y consciente las herramientas que nos está brindando ahora este ciclo y no solo ahí sí que la vida. Y ante todo, que cuando usemos la IA, la usemos de una manera responsable, ética y favorable para nosotros y para todas las personas que tengamos a nuestro alrededor. Muchas gracias. Muchas gracias, Iris, y a todas las personas que han compartido esta opinión, que no queremos tampoco dejar pasar, ¿no? Hacer explícito también en pantalla, en transmisión, los agradecimientos que están detrás a nuestros financiadores de esta experiencia. Todo esto es posible porque antes hubo un equipo dentro de Fe y Alegría, también dentro de Entre Culturas, de Alboan, que pensó y encontró oportunidades para ponernos en diálogo con el gobierno de Navarra y presentar este proyecto, encontrar un financiamiento que permita que esta experiencia sea, ¿no?, posible, haya sido vivida en cada uno de nuestros territorios y que hoy día podamos estar compartiendo esa experiencia, estos aprendizajes y estos conocimientos. Así que, como venimos con muy buen tiempo, no sé, Javier, que estás aquí presente de Alboan, ¿quieres tomar unos minutitos la palabra? Como en representación, ¿no? Y también desde aquí tomar este agradecimiento que en mi voz viene de la mano de todas las personas de la iniciativa y de los equipos que hemos estado detrás de esta experiencia. Bueno, muchas gracias Luis, muchas gracias a todos y todas las panelistas. Bueno, el sentimiento con el que yo finalizo me voy ahora es de agradecimiento y de confirmación. O sea, agradecimiento porque realmente, bueno, el proyecto confirmamos que ha merecido la pena. Agradecimiento por cómo se ha preparado y se ha desarrollado este conversatorio y a todas las personas participantes. Me voy realmente muy positivamente impresionado. Y confirmación de que esto merece la pena, que esta colaboración conjunta para buscar este tipo de iniciativas que enriquecen finalmente a las personas, como lo estamos viendo, pues también merecen la pena. Entonces, bueno, yo resumo en estas dos palabras y gracias también por esta oportunidad de transmitirlo. Gracias, Javier. Yo, para sumar palabras y tomando un poco esto que planteaba Fernando, pienso, ¿no? Si las TICs ya vinieron a la educación, ¿no? En su minuto, a intentar transformar esa mirada tradicional y siendo crítico, no lo han logrado, ¿no? Mucho de las escuelas, centros educativos e incluso universidades a lo largo del mundo siguen abordando la educación y la enseñanza de una manera tradicional, ¿no? Como si el conocimiento estuviese de un solo lado y del otro lado hubiesen vasos vacíos que llenar, ¿no? En vez de fuegos que encender, curiosidad todos sus talentos. Si el Internet no lo logró, la IA creo que está siendo hoy por hoy una de esas herramientas digitales que ha llevado a la educación a acercarse mucho más a los cambios que el resto de las dimensiones de la vida humana van aconteciendo, porque el trabajo se ha transformado, las familias, las relaciones, la ciudadanía se ha transformado y la escuela es la que más se ha resistido en el tiempo, ¿no?, a innovar, a transformarse. Y la IA viene acelerando ese camino. Quizás como un ingrediente más para esta conversación, para esas discusiones, y dentro de ello, el desafío que nos tiene esto de los sesgos, trayendo de vuelta la pregunta de este ex jesuita que está en Ecuador, de cómo mitigamos de alguna forma esos sesgos, ¿no? Porque de alguna manera también detrás hay tendencias, hay intereses, hay modas, hay un sistema que sigue estando en tensión y que al mismo tiempo genera muchas de las desigualdades que centros como los nuestros buscan transformar, ¿no? De transformar esas realidades. Así que
esos dos vectores para sumar a la conversación y quiero invitar a nuestras colegas, a Joana de Fe y Alegría Ecuador y a Jessica de Fe y Alegría Guatemala, que nos puedan compartir un poco estas ideas que hemos ido recapitulando de lo que nos ha compartido el panel y ir ya acercándonos a este final que hemos pensado, diseñado y empezamos a abordar ya. Que adelante, Joana. Claro, gracias Luis por, bueno, por todo tu moderamiento en lo que es la inteligencia artificial. Me ha parecido súper interesante cómo empezamos el conversatorio, que fue también partiendo de una necesidad, cómo disminuimos las brechas digitales y cómo fortalecemos desde la educación estas competencias digitales que la IA como aliada a la educación pues nos da muchas oportunidades. Y quisiera resaltar así algunos puntos que nuestros panelistas han expresado hoy, como la innovación en el aprendizaje, la toma de decisiones, el pensamiento crítico, estas nuevas experiencias que nos ayudan a ver también necesidades en nuestros entornos y comunidades, el, el que ha sido una revolución también para nuestros centros educativos en toda la comunidad, tanto en docentes como se ha implicado a la familia, también me ha parecido súper interesante y cómo no hay edad, abarcamos muchas edades, tenemos en cuenta niveles, ritmos de aprendizaje, nos ha abierto como estas posibilidades también de que esta herramienta potencie lo que venimos también fomentando desde la innovación educativa, como lo decíamos, en nuestros diferentes contextos. También otro de lo que me ha parecido interesante es esta experiencia desde el diálogo, también las reflexiones, las alianzas que se han ido generando, el apoyo y luego lo que resaltan una y otra vez, que no se sustituye al docente, sino que el docente es el guía, sigue siendo el referente, sigue siendo el acompañante cercano que nos da justamente este camino para utilizar estas herramientas. Eso un poco desde lo que nos han ido diciendo, igual quisiera resaltar algunos aprendizajes que me llamaron la atención dentro de la educación especializada, también cómo se vuelve un recurso súper potencial, también el de que los jóvenes, de que los docentes también utilizamos el conocimiento para fortalecerlo y desde allí irlo ampliando. Entonces, allí sí le voy a dar paso también a Jessica para que nos pueda seguir aportando de todo lo que hemos visto en este conversatorio. Felicitarles a cada una de las participaciones, de las intervenciones. Su experiencia nos enriquece realmente y es un puntal no solo para Fe y Alegría, sino también para muchos centros educativos que nos están siguiendo, que están colocando sus mensajes y que también este es un mensaje de potencia. Gracias. Pues sí, tomando nota de todo lo que los compañeros docentes y los estudiantes pues contaron sus experiencias en cuanto a la implementación de los proyectos en el centro educativo, definitivamente estamos todos de acuerdo que la inteligencia artificial pues es una herramienta, es una oportunidad para seguir transformando los procesos de enseñanza, aprendizaje dentro del aula y fuera del aula y que ha sido una manera también de aprender, de aprendizaje, ¿verdad? De forma dinámica y creativa, como los mismos estudiantes mencionaban, ¿verdad? Que pusieron en práctica muchas de sus habilidades, ¿verdad? Para realizar esos proyectos en cada uno de sus centros. Y también creo que escuchándolos y recogiendo lo que cada uno compartía, que el proyecto que se llevó a cabo, ¿verdad? En cada país, en cada centro educativo, tuvo un impacto, ¿verdad? En los procesos que ya se realizan en los centros educativos y también nos lleva a tener conciencia del uso responsable de la inteligencia artificial, ¿verdad? Usarlo de forma, como ustedes decían, teniendo un pensamiento crítico, teniendo siempre presente el tema de la ética, tanto en los estudiantes como en los docentes, ¿verdad? Y se reconoce que
hay desafíos, ¿verdad? Que ha habido desafíos en la utilización de la inteligencia artificial, pero cada uno como docente o estudiantes en las prácticas han buscado ahí las herramientas necesarias para poder avanzar ante esos desafíos, pero que es una oportunidad la utilización de la inteligencia artificial. Y que podemos seguir innovando, ¿verdad? Sé que con este proyecto han habido muchas innovaciones en los centros educativos y eso nos invita a seguir trabajando este tema en los centros educativos, ¿verdad? A partir también de estas reflexiones el día de hoy. Y no dejar a un lado también esos desafíos que aún siguen siendo persistentes y que también mencionaban, ¿verdad? El tema de, de la desigualdad también, ¿verdad? Digital, del acceso al Internet, a un dispositivo, ¿verdad? Que en algún momento puede seguirse dando o sucediendo. Y sobre todo también algo muy importante, el tema de la formación al docente para acompañar estos procesos en el salón, ¿verdad? De clases o en el centro educativo. Entonces, pero sobre todo recordar que también, como también lo mencionaban, que la inteligencia artificial pues queda al servicio de la educación para que nuestra educación también sea más inclusiva y más humana, que son dos elementos que no debemos de olvidar a la hora de utilizar la inteligencia artificial. Así que también me uno a las felicitaciones a cada uno de los expositores y a las personas que intervinieron en el diálogo, perdón, del día de hoy. Gracias. Gracias, Jessica. Bueno, el público también le agradece a las personas que han estado en el panel, así que me sumo también el agradecimiento a Naila, a Iratí, a Michael, a Mateo, a Carlos. Gracias, Natalia, gracias, Iris, gracias, Fernando, Héctor, Javier, por estar, darse este tiempo, compartir esta horita y media y un poco más, ¿no? De poder compartir con generosidad, ¿no? Desde sus propias experiencias estos distintos elementos. Por aquí damos el cierre, agradeciendo también a todo el equipo de tecnología, a todo el equipo en realidad de la Federación Internacional de Fe y Alegría, ¿no? En sus distintos lugares, en las posiciones que estamos y que hacemos que esto sea posible. Así que por mi parte me despido. Marlene, te dejo espontáneamente también unas palabritas al final y nos despedimos. Sí, muchas gracias Luis por la moderación y también a los panelistas por compartir este espacio, un espacio de muchos aprendizajes, de experiencias vividas, también de grandes desafíos y oportunidades que nos queda como movimiento de educación popular, ¿verdad? A nivel internacional. También gracias a todos los que nos han estado siguiendo por el canal de YouTube, sus aportes, sus reflexiones, sus comentarios son muy valiosos para seguir repensando la educación hoy en día desde esos contextos que nos mueven y nos demandan. Muchas gracias a todos y todas, también al gobierno de Navarra, al BOAN, Entre Culturas, a todos los referentes que han hecho posible este camino que hemos venido construyendo a lo largo de este tiempo y bueno, que estamos sistematizando la experiencia y les invitaremos también próximamente a ser parte de este espacio bonito y sobre todo también de compartir. Gracias. Nos vemos en otra oportunidad.